Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este punto. Es un punto que aparentemente se ve muy difícil, pero en realidad es muy fácil y les voy a mostrar paso a paso cómo tejerlo. Lo puedes utilizar para cualquier proyecto, incluyendo bolsos. Lo puedes utilizar como cuello, también lo puedes usar como para alguna blusa. Es un punto que va a depender de con qué material lo tejas para que te salga flexible o te salga un poquito más tenso. Este lo he tejido con hilaza de la abuela en número 6 y utilicé un ganchillo de 2.5 milímetros para este proyecto. Ahora, te muestro cómo queda en un solo tono. Como te comento, es algodón, 100% algodón, pero te voy a dar la opción de que veas también cómo podemos tejerlo con este otro material. Es un material matizado, inteligente, ya que tiene estas características, como les mostré ya en el video de la diferencia entre matizados e inteligentes, que tiene un espacio considerable de un solo tono. Entonces voy a mostrártelo cómo tejerlo con esto, y para esto voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a ver si el proveedor nos dice, es un número 3 y lo utilizaré con un ganchillo de 4 milímetros. Comienzo, aseguro el primer punto, va a ser múltiplo de 6 más 1. Así es que vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, como te podrás dar cuenta, depende del largo que tú necesites este proyecto. Voy a agregarle una cadena más, es 6 más 1 del final. Y por la parte del revés de estas cadenitas, aquí, en esta que sigue, tejo punto deslizado. 1, siguiente por la parte del revés, punto deslizado, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y en este último punto giro y hago un punto deslizado. Siguiente, punto bajo, una lazada para hacer medio punto, siguiente, punto alto, van a ser 2, 1, siguiente espacio, solamente estamos tomando la mitad de la cadena, 2, doble lazada y aquí al último tenemos esta cadena y tejo un punto doble de 2 en 2 hasta el final. Una cadena, doy vuelta y aquí en la mitad de las cadenas tejo punto deslizado. 1, 2, solo la mitad de la cadena, 3, 4, 5 y aquí al último tengo un punto, 6 y paso aquí a esta parte y comienzo a tejer punto deslizado.
también necesito tener 6. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, regreso al primer punto deslizado, solo la mitad, tejo punto deslizado. Siguiente, solo la mitad de la cadena, punto bajo. Una lazada para tejer medio punto. Punto alto, van a ser 2, 1, en el que sigue punto alto, son 2. Doble lazada, punto doble, un segundo punto doble en el siguiente espacio, una lazada, 2 puntos altos, 1, siguiente, 2, medio punto, punto bajo y por último el punto deslizado. Una cadena, paso al punto deslizado y comienzo a tejer punto deslizado. Siguiente, punto deslizado, punto deslizado y así voy a continuar. Son 12 puntos deslizados. Hasta aquí. Este es el lado del revés y este es el lado del derecho. Continúo. Voy a repetir 6 puntos deslizados sobre las cadenas. 1. Siguiente, a ver, voy a tomarlo bien. 2. 3, 4, 5 y por último 6 puntos deslizados. Una cadena en este mismo punto deslizado, doy vuelta y comienzo a tejer punto deslizado, 1, siguiente espacio, punto bajo, siguiente medio punto, 2 puntos altos, 1, 2, doble lazada, 2 puntos dobles, 1, 2, siguientes 2 puntos altos, 1, 2, medio punto en un solo tiempo, punto bajo y finalizo con un punto deslizado. Una cadena, este primer punto y vuelvo a repetir punto por punto. 1, punto deslizado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Y vuelvo a repetir. 6 puntos deslizados sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a tomar bien este punto. 5. Y 6. Una cadena y regreso. Punto deslizado, punto bajo, medio punto, 2 puntos altos, 1, 2. Punto doble, van a ser también 2, 1, 2. Punto alto, también van a ser 2, 1, 2. Medio punto, punto bajo y por último el punto deslizado. Una cadena, primer punto, comienzo a tejer punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y vuelvo a repetir. Ya estoy por finalizar el último motivo, punto deslizado, giro y hago el mismo proceso. Punto deslizado, punto bajo, medio punto, 2 puntos altos, 1, 2, punto doble, 1, doble lazada, 2, 2 puntos altos, 1, 2, medio punto, 1 y punto bajo y finalizo con el punto deslizado. Y así me va a quedar en la parte del borde. Continúo con un punto deslizado, así es que primero tejo la cadena, giro y comienzo a tejer punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4 cadenas. Esta primera cadena no la voy a tejer, sino que voy a pasar a la que sigue. Esta es el equivalente a las cadenas. Paso a esta que sigue y tejo punto alto. 1, siguiente, punto alto, siguiente, medio punto, siguiente punto bajo, siguiente punto deslizado. Una cadena, regreso,
punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 y por último 6. Una cadena y vuelvo a regresar con punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cadena y regreso con punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo 4 cadenas, giro. En esta primer cadena no lo voy a tejer hasta la que sigue. Punto alto, siguiente punto alto, siguiente medio punto, siguiente punto bajo, punto deslizado. Paso aquí abajo a los puntos que siguen y tejo punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, doy vuelta y subo con 12 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Doy vuelta en este espacio, punto deslizado, medio punto bajo, perdón, punto bajo, medio punto, dos puntos altos, 1, 2, doble lazada, 2 puntos dobles, 1, 2, 2 puntos altos, 1, 2, medio punto, punto bajo y punto deslizado. Continúo con 6 puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto deslizado para volver a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, doy vuelta, giro y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 son puntos deslizados, 9, 10, 11, 12. Cadena y comienzo de nuevo. Punto deslizado, giro, punto bajo, medio punto, 2 puntos altos, 1, 2. Punto doble, van a ser también 2, 1, 2. Punto alto, son 2, 1, 2. Medio punto, punto bajo y por último punto deslizado. Y vuelvo a repetir 6 puntos deslizados para regresar y volver a trabajar este motivo. Voy a continuar hasta el último con el mismo proceso. Ya estoy por finalizar el último motivo. Tengo que tejer punto deslizado 1, 2, 3, 4, 5 y por último 6. Una cadena y comienzo a tejer punto deslizado. 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una cadena, doy vuelta, tejo un punto deslizado, punto bajo, medio punto, 2 puntos altos, 1, 2, 2 puntos dobles, 1, 2, 2 puntos altos, 1, 2, medio punto, punto bajo, punto deslizado y así es como va a quedar. Una cadena, giro y hago punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Una cadena, giro, punto deslizado, punto bajo, medio punto, 2 puntos altos, doble lazada y el último tiene que ser un punto doble. Una cadena, giro, hasta aquí ya terminé con los motivos. Continúo tejiendo punto deslizado 2, 3, 4, 5, 6. Ahora paso donde está el siguiente conjunto de 6 y continúo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso 1, 2, 3,
4, 5, 6. Y así hasta terminar toda la vuelta. Esto de contar es para que ustedes se aseguren de que tienen los 6 puntos que necesitan y no vaya a reducir este espacio. Y así es como va a quedar uno y otro. Y ahora sí, tú decides si prefieres hacerlo con el de la abuela o prefieres hacerlo con lana para bebé. Los dos quedan hermosos. Este pues tiene un solo tono, pero también tiene las definiciones muy marcadas. Yo con esto me despido. Esta fue una solicitud más que cumplo por Facebook. Espero que les haya gustado. Apóyame compartiendo en redes sociales. No olvides una manita arriba si te ha gustado este video y déjame tu comentario qué te gustaría hacer con este punto. Nos vemos en el siguiente video.